segunda dosis para hablar de la actualidad que en los últimos días y en las próximas semanas seguro, ya lo saben ustedes, tiene como protagonista a alguien que está viviendo fuera de nuestro país, en concreto en Waterloo. Esta ciudad tan vinculada a los fracasos de Napoleón Bonaparte es la ciudad del éxito de Puigdemont, que se ha convertido en el hombre fuerte sin quererlo o puede que queriéndolo de la política española. Y hoy en el debate, un compañero nuestro, ya lo están viendo ustedes, Alejandro Entremasaguas, nos ha publicado una información sobre el entorno del expresidente de Cataluña, sobre Puigdemont, bastante preocupante. Tiene como protagonista a Josep Lluís Aloy, el que fue jefe de gabinete del presidente Puigdemont. Y bueno, cuéntanos, hablas de la relación del entorno de Puigdemont, algo que ya se sabía y habían publicado, pero bueno, dais más datos, con la parte más peligrosa de Rusia, de la parte putinesca, pero ya no solo la política, sino directamente la parte que tiene que ver con el crimen organizado, ¿no? Sí, lo que hemos hecho en el debate ha sido desvelar y desgranar un amplio informe de la Guardia Civil donde se investiga precisamente eso, ¿no? La injerencia de Rusia en la proclamación ilegal de independencia de Cataluña y sobre todo en sostener económicamente todo lo que eso supone, ¿no? Los investigadores lo que hacen es contar cómo Puigdemont, a través de varios enlaces suyos, entre ellos Alay, que es su actual jefe de gabinete como expresidente de Cataluña, mantiene estrechos contactos con dos vías. Por un lado, con asesores del Kremlin y por otro lado, con figuras de la mafia rusa afincadas en España. Y el objetivo de estos contactos era poder obtener ingresos económicos para que Puigdemont poderse sostener económicamente en Waterloo. Los investigadores lo que han hecho ha sido incautar todos esos mensajes, se los han puesto a disposición del juez que investiga toda esta trama y claro, esto ahora ha vuelto otra vez a estar de actualidad precisamente porque lo que quiere Junts es incluir a todas las personas del entorno de Puigdemont que participaron en esta negociación de fondos económicos con Rusia, pues meterlos también en el saco de la amnistía. Además, cuentas en tu reportaje que esta persona con la que se pone en contacto, obviando la parte política, no la parte del Kremlin, como bien comentabas, es un hombre altamente peligroso que de hecho cumplió condena en nuestro país hasta 2014. Y, bueno, cuentas, lo cual ya nos da a entender de qué figura estamos hablando, qué tipo de persona que cumplió parte de su condena en España, a donde fue trasladado desde Dubái en un avión con unas medidas de seguridad más que llamativas, lo cual habla de la potencialidad de peligro que tiene esta persona. Sí, hubo cazas que estuvieron escoltando el avión en el que él viajaba, detenido, arrestado, por si lograba secuestrar el vuelo, el avión. Entonces es una persona muy peligrosa, es uno de los presos más peligrosos que ha tenido nunca antes España en sus cárceles y precisamente en su vida en Dubái él se hace una foto con otras dos personas integrantes de la mafia rusa y los agentes de la Guardia Civil incautan esa fotografía que él se hace en los chats de uno de los nexos de Puigdemont para negociar precisamente estas ayudas, bajo el mensaje es una persona peligrosa, Kalasov es una persona peligrosa. Por lo tanto, el entorno de Puigdemont sabía perfectamente con quién estaba negociando, que era uno de los líderes de la mafia rusa a nivel internacional y más en particular aquí en España. Y luego también los investigadores lo que hacen es acreditar pues eso, ¿no? Que estaban negociando con un criminal de estas características. Sí que es cierto que a pesar de que las investigaciones policiales y judiciales al entorno separatista con respecto a sus negociaciones con Rusia es algo que se lleva poniendo encima de la mesa desde hace varios años, pero nunca antes había tenido tantísima repercusión como ahora, precisamente porque Puigdemont quiere que todo esto quede impune. Yo supongo que porque son nexos que son muy difíciles de explicar, ¿no? Y a día de hoy ninguna figura del independentismo se ha pronunciado abiertamente sobre qué hacía interpelando, por un lado, a asesores del Kremlin directamente vinculados con Putin y, por otro lado, a cabecillas de la mafia rusa implicándoles en todo el proceso de independencia. Además, contáis cómo, citas esa frase de su número muy peligroso, la pones en la boca en concreto de Gonzalo Boye, todo el mundo le conocerá, el abogado, entre otras figuras del propio Puigdemont. Claro, que alguien como Gonzalo Boye ya esté advirtiendo de cuidado en qué territorio pisamos, dónde nos estamos colocando,
Bueno, da a entender también que desde el propio entorno de Puigdemont muchos de estos contactos, digamos que no hacían mucha gracia, ¿no? O que al menos los miraban con cierta prevención. Yo entiendo, y esto es una conclusión que yo saco como consecuencia de haber estudiado los informes de la Guardia Civil, que esto lo conocía un grupo muy reducido de personas. Puigdemont, entiendo que su abogado, Gonzalo Boye, su jefe de gabinete Alay, porque era el que llevaba directamente las negociaciones, y pocas personas más, ¿no? O sea, no me extrañaría que muchas personas del entorno independentista se estén enterando ahora o durante estas últimas semanas como consecuencia de todas las informaciones periodísticas que estamos revelando en el debate y que están revelando otros medios de comunicación, ¿no? En esas comunicaciones se habla también expresamente de cifras, porque el objetivo de estos contactos era conseguir fondos económicos para poder mantener la vida de Puigdemont en Bruselas. Y se habla de cifras estratosféricas, se habla de operaciones financieras de 6 millones de euros como consecuencia de compraventas dudosas de gas ruso a China. Se habla también de la participación en todo este enjuague de un empresario ruso llamado Alexander Dimitrenko, que está afincado en Barcelona y sobre el que pesan sospechas de colaboración con los servicios de inteligencia de Putin. Es decir, se hablan de cuestiones muy serias que a día de hoy están siendo investigadas tanto por policía judicial como por un juez. Además, yo recordaba, a raíz de todo esto que me estabas contando, recordaba el último libro que ha publicado Pilar Urbano, El alzamiento, ya le dedica un capítulo en concreto al interés que puso el Kremlin en todo lo que sucedió en 2017, en los meses previos a la famosa consulta independentista del 1 de octubre. Y cuenta una escena en concreto como un enviado del Kremlin es el que anima a Puigdemont a decir: haga usted la famosa DUI, la famosa declaración unilateral de independencia. Hablamos de cantidades de dinero, como estás contando ahora, importantes. Hay que decir que la vida del señor Puigdemont en Waterloo no es solo su villa y su casa, sino que tiene una especie de, bueno, casi de gabinete de presidencia organizado para él. Pero más allá de esto, ¿qué interés tiene Rusia en gastar dinero y en invertir dinero en todo esto? Bueno, esto es algo que está investigando, aparte de lo que hemos comentado, de un juez, de la Policía Judicial, se está investigando también en el Parlamento Europeo. Y hay varios puntos en común con respecto a lo que hace Rusia desde el punto de vista del Parlamento Europeo. Y es que Rusia tradicionalmente siempre se ha dedicado a financiar todas las revueltas que provoquen inestabilidad en países que no consideren aliados, como en este caso pueda ser España. Siempre que hay revueltas en países de la Unión Europea o extranjeros, siempre es pertinente buscar la injerencia rusa, porque habitualmente suele darse, ¿no? Yo entiendo que el interés de Puigdemont, incluso antes de declarar la declaración unilateral de independencia, era claramente económica. Hay que recordar que en el caso Bolo, que es el primer caso en el que se investiga la injerencia rusa en el proceso ilegal de independencia de Cataluña, se habla expresamente de que emisarios de Rusia prometieron a Puigdemont, entregas económicas que oscilaban la deuda catalana, por lo que ahora está peleando Puigdemont a cambio de ofrecerle la investidura, su apoyo en la investidura a Sánchez, ¿no? La famosa quita, la deuda catalana. Bueno, pues ya Putin en 2017 ya le prometió a Puigdemont que si declaraba la independencia le iba a condonar esa deuda. ¿Qué interés podía tener Putin? Bueno, pues porque esto claramente era algo que iba a desestabilizar gravemente España, ¿no? Y de hecho, otra de las promesas que el Kremlin le hizo y que nunca se llevaron a cabo porque fue un fracaso, la declaración unilateral de independencia, fue poner a disposición de Cataluña un ejército ruso con 10.000 soldados. O sea, es decir, es que Rusia se implicó de una manera muy profunda, muy intensa con Puigdemont. Y claro, que todo eso ahora quede impune y que nos quedemos sin conocer la verdad de este interés, de este apoyo, pues hombre, que vaya a quedar impune, me refiero, gracias a poder meter en todo esto en la amnistía, pues hombre, es algo que es preocupante, ¿no? Pero gracias a Dios, Policía Judicial, Guardia Civil sí que ha investigado todas estas relaciones y nosotros, periódicos como el nuestro, vamos a seguir publicando, sobre todo para que la gente conozca la magnitud de hasta dónde llegó toda esta cuestión. Además, como bien dices, Alejandro, mucha gente del ámbito independentista seguramente se estará enterando por vuestro medio y por otros de todo esto.
¿Qué crees que a nivel político puede pasar? Me refiero en cuanto a consecuencias, no tanto en las esferas que siempre se mueven por otros intereses, sino bueno, en el pulso de la calle, en esa gente que en 2017 creyeron en el sueño independentista. Bueno, yo lo desconozco, pero realmente mi impresión es que para ellos lo mismo es un aliciente, ¿no? Porque es una manera de acreditar que, en este caso, un país como Rusia estaba interesado, ellos barrerán hacia casa, ¿no? Y dirán que estaban interesados porque creen que una Cataluña independiente es mejor que una Cataluña que dependa de España. Pero la realidad no es esa, porque hemos visto cómo hubo injerencia rusa, sin ir más lejos, en el Brexit en Reino Unido. ¿Por qué? Cierto. Porque el Brexit era algo que provocaba inestabilidad en muchos sentidos, a nivel político en Reino Unido, a nivel empresarial, a nivel económico, e insisto, en todo este tipo de revueltas siempre hay injerencia rusa, ¿no? Lo que pasa es que no siempre se detecta, y en España tenemos unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, un servicio de inteligencia muy bien preparado que no solo detecta, sino que, no solo previene, sino que detecta antes de tiempo, detecta incluso antes de que los malos se planteen la posibilidad de hacer algo, ¿no? Y en este caso se ha detectado y va a quedar impune gracias a la amnistía. Y luego hay que recordar también una cuestión, ¿no? Alay, que es el jefe de gabinete de Puigdemont, en estos momentos cobra dinero público, porque Puigdemont tiene derecho a una oficina por haber sido presidente de Cataluña. Esa oficina incluye también el pago de la remuneración de un jefe de gabinete con cargo a los presupuestos de Cataluña, y ese es el sueldo que está cobrando Alay. Es decir, que las comunicaciones que han intervenido los agentes de la Guardia Civil entre el entorno de Puigdemont, es decir, Alay, y Rusia, el Kremlin, han sido pagadas con dinero público. Es decir, ahí podía haber incluso hasta un delito de malversación de fondos públicos. Pero tal y como están yendo las cosas, pues mucho me temo que todo esto quedará en nada. Los agentes de la policía judicial se tendrán que cruzar los brazos y que crucen los dedos para que el día de mañana no sean encausados. No, además, coincide esto en un momento muy concreto dentro del propio nacionalismo, que tiene mucha fuerza por las circunstancias que estamos viviendo en España, pero sin embargo en votos ese descenso está ahí. Y bueno, en fin, el resultado del 23 de julio para las formaciones de tipo soberanista ahí está. Seguiremos muy atentos a todo lo que publicáis en el debate. Alejandro, muchísimas gracias. Gracias a vosotros.